A nombre de la Fundación para el Debido Proceso, DPLF y del Centro de Estudios de Justicia para las Américas, quiero primero darles la bienvenida y agradecerles a quienes nos acompañan en sala y también a quienes nos están acompañando a través de nuestra transmisión vía Zoom. El motivo que nos reúne el día de hoy en este diálogo es precisamente uno de los desafíos más importantes que atraviesan ahora prácticamente todos los países de nuestra región, y es el cómo construir respuestas eficaces, sostenibles y compatibles con los derechos humanos frente a un fenómeno transnacional que cada vez es más sofisticado, que cada vez tiene un impacto y repercusiones más profundas en los derechos, en la institucionalidad y también en el Estado de Derecho en nuestros países. Y dado ese impacto tan grave que el crimen organizado tiene en los derechos tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales, ambientales, el hecho de que DPLF se haya involucrado a trabajar este tema ha sido una consecuencia natural de nuestro trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos y del Estado de Derecho en la región. Además, porque consideramos que el analizar el crimen organizado y su relación con la corrupción y la captura del Estado es indispensable para poder buscar y construir respuestas integrales, respuestas más sofisticadas y basadas en evidencia para este fenómeno. Por eso hemos impulsado esta línea de trabajo y además celebramos el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del pasado mes de febrero haya adoptado su resolución 126 sobre crimen organizado y derechos humanos en las Américas. Nosotros consideramos que la resolución es una herramienta fundamental y necesaria para lograr fortalecer la acción de los estados para enfrentar este fenómeno. Y precisamente esta conversación tiene el propósito de generar una reflexión y un diálogo práctico y además multisectorial sobre el potencial de esta resolución y la forma en la que podemos empujar a que los estados efectivamente implementen este instrumento y no sea simplemente un instrumento normativo que utilizamos los defensores de derechos humanos. Antes de introducir a este distinguido panel, permítanme referirme unos minutos a la resolución. La resolución, como todos sabemos, llega en un momento particularmente relevante para la región, pero nosotros consideramos que su relevancia está no solo en el haber recogido los distintos estándares que la CIDH ha desarrollado a lo largo de los años sobre distintos derechos y distintos temas en un documento, sino que la resolución parte de una comprensión profunda por parte de la CIDH y una comprensión integral del fenómeno del crimen organizado, sus dinámicas y sus complejidades actuales. La resolución reconoce la transnacionalidad del fenómeno, la gran capacidad de las redes criminales para adaptarse, su sofisticación, el control territorial que ejercen, la diversificación de las economías ilícitas y el impacto que esto tiene en los derechos en la región, y también la penetración institucional que las redes de crimen organizado han alcanzado en distintos países, en algunos supuestos incluso llegando a la captura institucional. Pero además, lo fundamental es que la resolución parte de una premisa esencial que no podemos perder de vista, y es que los derechos humanos no son un obstáculo para construir respuestas eficaces en contra del crimen organizado. Al contrario, se considera la protección de los derechos como una condición necesaria para la eficacia y sostenibilidad de estas respuestas. Y desde allí consideramos que la CIDH plantea una mirada distinta y una alternativa a las corrientes de populismo punitivo que están creciendo en la región. La resolución contiene 50 recomendaciones muy prácticas y concretas dirigidas a los estados e invita a construir respuestas, en primer lugar, integrales, que combinen prevención social, seguridad ciudadana, pero también investigación financiera, investigación penal, administración de justicia y cooperación internacional. También respuestas que sean basadas en evidencia y que se adapten a la complejidad del fenómeno y su evolución constante.
Además, respuestas que sean centradas en el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción y la independencia judicial. También respuestas que sean articuladas regionalmente por la naturaleza transnacional del fenómeno y que tengan en cuenta no solo las múltiples afectaciones a distintos derechos, sino también el impacto diferenciado que tiene el crimen organizado en distintos grupos humanos. La resolución obviamente es el inicio, es el primer paso. No podemos quedarnos conformes simplemente con la adopción de este importante instrumento, y precisamente el desafío es lograr que los estados la implementen como una guía efectiva del diseño de su política pública, pero además les invitamos, y desde DPLF consideramos que es necesario el esfuerzo y la participación activa no solo de los estados, sino también de los organismos multilaterales, de los multilaterales de financiamiento dentro de ese gran grupo, de la academia, de personas expertas y la sociedad civil de la región, e incluso del sector privado, que también sufre las afectaciones del fenómeno. La complejidad de este fenómeno requiere respuestas multidisciplinarias y colaborativas, y un aporte de conocimiento técnico que complemente y fortalezca la actuación de los estados. Si bien los estados son los principales responsables de combatir el crimen organizado, es claro que los estados no pueden hacerlo solos y no deberían luchar solos contra este fenómeno. Por eso nosotros llamamos a este enfoque colaborativo. Y precisamente por eso hemos reunido hoy a actores de distintos sectores para que nos acompañen a explorar la importancia de la resolución y las oportunidades para avanzar hacia respuestas eficaces y respetuosas con los derechos en la región. Esto lo haremos a través de un diálogo dinámico que está dividido en 2 bloques. Nos acompañan, en primer lugar, Ana Glenda Tajes, la secretaria privada de la Presidencia de Guatemala. Ella es socióloga con más de 25 años de experiencia trabajando en ámbitos gubernamentales y no gubernamentales, así como con organismos multilaterales. Cuenta con una amplia trayectoria de trabajo en construcción de paz y reforma del sector seguridad, así como en procesos de reducción de violencia con juventudes de riesgo, transformación de conflictos sociales, prevención de la violencia, enfoque de género, fortalecimiento de capacidades de resiliencia y reincorporación de excombatientes, entre otros aspectos. También nos acompaña Ana Dulce Aguilar, la directora ejecutiva del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA. Es abogada mexicana con maestría y especialidad en Derechos Humanos y estudios de doctorado en Ciencias Sociales y Políticas. Cuenta con diversos diplomados, entre ellos Derechos Humanos, Análisis Criminal y Prevención y Combate al Lavado de Dinero. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la implementación y consolidación de reformas al proceso penal en México y América Latina. También nos acompaña Felipe Botero, es el director de la Oficina Regional Andina de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, GITOC. Es politólogo colombiano con una maestría en políticas públicas. Cuenta con una sólida trayectoria en construcción de paz, derechos humanos y seguridad ciudadana, habiendo llegado desde el 2021, liderado desde el 2021 la expansión de la resiliencia comunitaria frente al delito en la región. En el sector público colombiano se destacó como subsecretario de Derechos Humanos y Paz en Cali, asesor del viceministro del Interior y coordinador en el Ministerio de Educación y la Agencia Colombiana para la Reintegración. Su experiencia se especializa en el análisis de grupos mafiosos, violencia urbana y dinámicas de fragilidad institucional en América Latina. Nos acompaña también Mercedes de Freitas, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Ella es fundadora y directora de la organización, tiene una amplia trayectoria en la lucha contra la corrupción desde la sociedad civil, es licenciada en Historia con una especialización en Gestión y Desarrollo Organizacional, y del 2014 al 2017 fue miembro del Consejo de Administración de Transparencia Internacional. En el 2019, además, fue galardonada con el premio anual al líder anticorrupción de las Américas, Council of the Americas. Y lamentamos también que Erika Moon es la representante del Grupo Latinoamericano y del Caribe de Seguridad y Democracia, ha tenido un inconveniente. Esperamos que se incorpore más adelante en el diálogo, pero de todas maneras la voy a presentar. Es una abogada panameña muy respetada, con maestrías en Derecho Corporativo y Financiero por la Universidad de
New York y la Universidad de California en Berkeley, y cuenta con más de 2 décadas de experiencia en el ámbito diplomático y también en el sector corporativo. Así que, así es, fue canciller de la República de Panamá. Gracias. Entonces, sin más, voy a dar paso al diálogo. Voy a comenzar con Felipe. Desde la experiencia de GTOC, analizando las dinámicas globales de crimen organizado, ¿qué lecciones nos deja la evidencia sobre los límites de las respuestas exclusivamente represivas y qué alternativas se configuran como las más efectivas contra el crimen organizado? Muchísimas gracias, Belén. Y una pregunta muy sencilla, pero pues quiero iniciar agradeciendo a EPLF por poner todo esto y por traernos y reunirnos acá para hablar de un tema que creo que es más fundamental que nunca en la región y bueno, sobre todo en un panel con unas excelentes compañeras. Yo quiero iniciar diciendo que esta discusión no es una discusión nueva. Este es un tema del que tenemos evidencia hace muchísimos años y hay veces parece sorprendente que tengamos que volver a construir, pero creo que esto también habla del reto que tenemos en este momento. No es la evidencia que existe, es también la narrativa y la capacidad política que tenemos para dejar los mensajes que hay que dejar. Y yo quisiera responder tratando de poner toda esa evidencia en 3 mensajes muy claros. Y el primero es que llevamos años persiguiendo, tratando de aplicar una estrategia que se llama la estrategia del kingpin o la estrategia de desarticulación, que busca identificar a cabecillas y sacar a cabecillas. Y esta sacada puede ser llevándolos a prisión o puede ser mediante acciones directas contra ellos. Y si algo nos ha mostrado el paso del tiempo es que sacar a una persona, no importa el lugar que ocupe en la organización criminal, no garantiza ni se puede traducir en una desarticulación de la estructura criminal. ¿Por qué? Porque los actores criminales operan negocios que son profundamente rentables, donde explotan en este momento no uno, sino diversos mercados criminales y, digamos, con el paso del tiempo ya no es solamente la explotación del mercado ilegal, sino también cómo logran explotar mercados legales a partir de dinámicas de control que nosotros entendemos como gobernanza criminal. Entonces, el mensaje es: seguimos persiguiendo o seguimos tratando una acción que busca sacar una persona que, como en cualquier negocio, va a ser fácilmente reemplazable. Cuando yo saco a un líder o a un miembro de una organización criminal, va a haber otra persona o otras personas que fácilmente podrían obtener ese lugar. Y lo que pasa y lo que nos ha demostrado la evidencia es que en la mayoría de casos, quien trata de acceder a esta posición o a este lugar termina involucrado o termina generando más dinámicas de violencia. Esto genera un fraccionamiento al interior de los grupos criminales y normalmente es una confrontación armada la que define quién va a ocupar este lugar. Entonces, ese es el primer mensaje de lo que nos ha mostrado la evidencia. El segundo es: tenemos un foco sobredimensionado en la cárcel y en el castigo. Algunas personas lo llaman populismo punitivo. Y es, pues, yo creo que ustedes conocen esto mucho mejor que yo, un poco la idea de todo lo vamos a solucionar llevando a estas personas a la cárcel y sobre todo manteniendo a las personas en las cárceles por periodos extendidos de tiempo. Si hay algo que nos ha mostrado la evidencia es que en un contexto como el nosotros, aquí en el hemisferio y específicamente en América Latina, es mucho más eficiente que efectivamente se dé una captura y se logre un proceso de una persona que el tiempo que esta persona pase en la cárcel. Estas políticas o estas decisiones en marcos legales que amplían la cantidad de tiempo que una persona está en la cárcel, lo que muestra o lo que está generando es básicamente la reproducción del crimen organizado. En casi todos los países de nuestra región tenemos sobrepoblamiento carcelario y cuando hay sobrepoblamiento carcelario lo que termina ocurriendo es que el Estado pierde el control o la posibilidad de gestión real adentro de las cárceles y adentro de las prisiones. Y cuando el Estado no logra controlar ni gestionar la cárcel, es el grupo criminal quien integra, quien llega y quien empieza a ejercer este control. Entonces, si a mí me detienen
probablemente estoy esperando juicio y llego por un delito menor, para poder estar y sobrevivir al interior de un patio, tengo que generar una adhesión a un grupo criminal. Entre más tiempo paso yo ahí, la posibilidad de que yo termine aprendiendo de dinámicas criminales es mayor. Y en tercera medida, en el momento en que yo salgo de prisión con antecedentes judiciales, la posibilidad de una resocialización o una reintegración real al, digamos, sistema legal puede dejar o puede generar mucho más estigma y mucho más separación, y es ese grupo criminal quien me cuidó, si lo queremos poner ahí, mientras yo estaba al interior de la prisión, también la principal opción de generación de ingresos y de tener una red protectora. Entonces, lo segundo es que estos enfoques que ponen demasiada atención en la cárcel y el proceso punitivo, pues terminan generando o volviéndose unos incubadores de crimen organizado. De hecho, si analizamos los principales grupos criminales que tenemos hoy en día en la región, o los últimos, se han engendrado y se han desarrollado desde adentro de las prisiones. El Tren de Aragua es un caso de estos, pero también aplica para el Comando Rojo, para el primer Comando Capital, cuando consideramos grupos criminales brasileños. Y finalmente, bueno, también quedan preguntas de sostenibilidad, y es, ¿seguimos encarcelando a personas en su mejor momento productivo? ¿Cuál es el impacto económico que estamos generando? ¿Y cuál es el ciclo de pobreza que estamos repitiendo al mantener a estas personas privadas de la libertad por tanto tiempo? Y un último punto que quisiera reconocer, y que es probablemente uno de los temas más importantes, es este exceso de respuesta militar o respuesta punitiva tiende a generar confusiones, y los aparatos de seguridad del Estado terminan también ejerciendo presión con fines políticos. Y esto al final genera una erosión en el sistema democrático y en la confianza de las personas en sus instituciones democráticas. ¿Cómo voy de tiempo, Daniel? ¿Cuántos segundos me quedan? Tienes como Tengo como un minuto. Entonces, ¿qué sirve? Voy a referirme a 3 hallazgos claves del Índice Global de Crimen Organizado, que es una publicación que nuestra entidad genera cada 2 años, donde hay cientos de expertos involucrados. Lo primero es, existe una correlación positiva entre los estados que tienen sólidas bases democráticas y la resiliencia frente al crimen organizado. ¿Qué entendemos nosotros como resiliencia? Esta capacidad que tienen los estados de hacer frente a la amenaza criminal. ¿Qué sabemos? Que aquellos estados donde las instituciones democráticas se muestran más fuertes o son más fuertes, tienden a tener un mejor comportamiento y un mejor resultado en materia de resiliencia. Entonces, pensar el fortalecimiento democrático como una estrategia anticrimen organizado creo que es la primera pista. La segunda es, este mismo índice nos habla que a nivel mundial y a nivel de las Américas, el tipo de actor criminal más prevalente no son los grupos mafiosos y no son las redes criminales, son los actores integrados al Estado. Son aquellas personas que desde adentro de las instituciones facilitan la emergencia y un poco la sostenibilidad o el crecimiento del crimen organizado. En ese orden de ideas, el mismo índice nos muestra que si trabajamos en fortalecer la resiliencia en medidas de transparencia, de anticorrupción, que normalmente son consideradas como si fueran un tema político diferente, un tema de política pública diferente, pero cuando las traemos y las ponemos en función de las políticas de seguridad, de las políticas contra el crimen organizado, lograr aumentar 1.8 puntos la calificación que nosotros damos en resiliencia puede significar un decrecimiento de hasta 1 punto en actores integrados al Estado. Y cuando yo logro decrecer mi puntuación de actores criminales en actores integrados al Estado en 1 punto, puedo lograr una reducción de hasta 0.14 en mi, digamos, en mi puntuación general de criminalidad. Esto traducido, ¿qué significa? Que si yo me enfoco en transparencia, me enfoco en apertura del Estado y me enfoco en trabajar las políticas anticorrupción, no en un tema diferente, sino con un componente fundamental de seguridad, es una de las medidas más eficientes o las acciones más eficientes que podemos tener para lograr un desmantelamiento o una disrupción de los ecosistemas criminales. Y cierro diciendo que también es momento que superemos una falsa disyuntiva muy política en el discurso político, donde, digamos, la izquierda busca o pretende y promueve una idea de prevención y de transformación de las causas estructurales, mientras que, lógicamente, la derecha viene con idea de respuestas más de mano dura, se las podemos poner así, o más punitivas o más militaristas. La realidad es que
frente al reto que estamos enfrentando como hemisferio en este momento, necesitamos políticas públicas que tengan un balance de ambos. Necesitamos una aplicación de la ley real que se haga en el marco de la Constitución y el Estado. Para poner un ejemplo, y seguramente hablará, los estados de excepción son medidas válidas, pero deben ser acotadas al tiempo del país de Guatemala. Entonces, ¿qué medidas legales tenemos para poder generar una aplicación de la ley que sea respetuosa a los derechos humanos? Y cómo de forma paralela empezamos a trabajar en políticas de prevención. Tenemos evidencia, muchísima evidencia generada sobre lo que sí puede ser y sobre lo que sí genera transformaciones que logren un poco una respuesta balanceada y que de verdad impacte el cielo. Muchas gracias, Felipe. Ahora precisamente quisiera pasar a Ana Glenda. Desde la experiencia de los estados, ¿cuáles son algunos de los principales desafíos institucionales que los estados enfrentan para responder la legítima demanda ciudadana de seguridad y lucha contra el crimen organizado, pero a la vez preservando el Estado de Derecho y la legitimidad democrática? Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, agradecerles esta invitación a un tema que creo yo especial para todos en la región. Y como se decía anteriormente, no es un tema nuevo, es un tema que lleva años. Lo que sí creo es que es un tema que ha venido evolucionando y se ha ido volviendo incluso un poco más sofisticado en la forma de actuar en muchos de los delitos que teníamos. Pero creo que es hora que te puede poner más atención y que realmente no es algo. Y que las causas. Yo quizá iniciar haciendo una pregunta un poco más provocadora, quizá, antes de responder lo que considero que debería ser la respuesta a la pregunta. Yo primero creo que tenemos que preguntarnos qué queremos. ¿Queremos acabar con el crimen organizado? ¿O queremos bajar los niveles de... ¿Por qué hago esta pregunta? Porque creo que los gobiernos lo que buscan es bajar los niveles de violencia por el crimen organizado. Y el crimen organizado perfectamente sin obviamente queremos acabar con el crimen organizado y para eso yo sí solo tengo que hablar de la institución porque pues si dedicarme a algo desarrollamiento de esta institución y cómo estas instituciones nos van estando determinadas, entonces el crimen organizado es un poco, yo creo, el desafío y ahí ya me poco en la pregunta. Uno de los desafíos para mí claves, ya se mencionaban antes, es la rotación institucional de las instituciones de ese es para mí lo que realmente nos hace que tengamos la posibilidad de la capacidad de tratar una reunión con los pasado y que tiene actores que no escuchan el cuerpo, sino que realmente se va haciendo una... pues se desdibuja realmente quién es ese actor que sí está y el actor que no está. Y lo pongo como un ejemplo, los bancos. Los bancos muchas veces en el sistema permiten el lavado de dinero. Entonces, ¿el banco es o no es un actor que está apoyando al crimen organizado? O realmente no lo es porque es un banco formalmente institucionalizado que no tendría por qué tener nada mayor. Ese es el tema que creo que hay que preguntarnos y así con todos los actores que están alrededor. El otro tema es las tasas de violencia que generan mucha presión por respuestas reactivas. Este es otro de los grandes desafíos que cualquier gobernante va a enfrentar. Generalmente las tasas de violencia son tan altas. En Guatemala hemos llegado a tasas de violencia de 17 por cada 100,000 habitantes, lo cual hace que la presión y la perspectiva desde el ciudadano sea de que la violencia es muy alta y tengo miedo a ir a la calle, tengo miedo de salir, tengo miedo de vivir donde vivo, como vivo, porque la violencia me afecta en todo momento. Y entonces empieza toda la percepción ciudadana a generar una presión en los gobiernos para poder dar una respuesta inmediata. Y claro, las respuestas inmediatas pasan
por respuestas pues más de carácter autoritario. Si queremos pensar en la resolución de la que estamos hablando y dar respuestas democráticas, pues lógicamente necesitaríamos tener un fortalecimiento institucional que lleva tiempo y que muchas veces va a hacer que la gente se desespere. Y eso hace que cuando uno llega con presidentes o uno llega a cualquier gobierno y uno dice, miren, estos son los lineamientos que debieran seguirse, te dicen, uy, sí, pero muy lindos, pero no me sirven porque yo necesito dar respuesta rápida o la cosa se me complica. Ese es lo típico con lo que nos enfrentamos los que hemos venido trabajando en estos temas desde hace años y con distintos gobiernos. El tercero es la expansión de economías ilícitas en los territorios. Eso es un tema fundamental porque en la medida en la que estas economías entran en la vida de todos y en las comunidades más alejadas que tienen muchas necesidades de falta de presencia de los estados, eso hace que la situación sea todavía más compleja, porque entonces lógicamente se vuelven parte de la única opción con la que ellos cuentan para vivir y el Estado no tiene la capacidad para darles una opción diferente. Entonces eso hace que sea mucho más difícil combatir algo en donde muchos de ellos son parte de ese algo. Ese, creo yo, es uno de los fenómenos o uno de los elementos a los que más atención habría que poner. Y el cuarto para mí es la presión existente en general en todas nuestras sociedades por la militarización, como una forma rápida de lograr resultados. Porque empiezan a presionar por militarizar y porque es la única entidad que realmente puede dar una respuesta inmediata, que las policías son corruptas. Y si se dan cuenta, en términos generales, en varios países de América Latina, eso para siendo un poco lo que paran diciendo. Entonces, este es un desafío, porque sinceramente, si nosotros no pensamos en que para que realmente se combata el crimen, no es el hecho de sacar a un militar a la calle, sino que se trata de ver de qué manera voy a fortalecer mi institucionalidad y de qué manera realmente voy a poder brindar una respuesta. Y eso pasa por los sistemas de justicia realmente. Pero si tenemos los servicios de justicia o los sistemas de justicia cooptados, entonces la situación se hace muy compleja, porque con sistemas de justicia cooptados poca respuesta se puede dar. Y luego ya entre el sistema de justicia en la cadena, al final para llegando a los sistemas penitenciarios que se paran convirtiendo en universidades del crimen, desde donde se manejan muchas de las extorsiones, muchos de los asesinatos, y esto, si no se controla en las mismas prisiones, es muy difícil verlo hacia afuera. Y yo de las experiencias que he tenido trabajando con algunos grupos, entre ellos pandillas, la forma en la que operaba todo era desde dentro de las prisiones hacia afuera. Entonces esta es una cosa que creo que la tenemos independientemente del grupo en distintos países de la región. Ahora, ¿cómo responder a la demanda ciudadana de seguridad sin perder el Estado de Derecho? Aquí creo que es donde deberíamos de enfocarnos más y de ver cómo pensarlo mejor. Lo primero es cómo se investiga mejor en lugar de reprimir más. Y eso pasa por fiscalías y capacidad técnica más especializada para perseguir las estructuras criminales y producir resultados duraderos que den más visibilidad al seguimiento judicial y que hagan sentir a la población la seguridad de que realmente se les está dando una respuesta. Lo segundo es combinar acciones de respuesta inmediata con reformas institucionales, que no sean reversibles a los cambios de gobierno, porque viene un cambio de gobierno y cambia completamente la política. Están 2, 3, 4, depende del país, 4 o 5 años, y otra vez cambia y cambian las políticas nuevamente. Entonces no hay una estabilidad en la forma de poder dar una respuesta y eso no se puede hacer si no se fortalece el Estado de Derecho. Y el tercero es colocar en el centro a las víctimas. Eso es muy importante cuando hablaba de lo de los territorios más alejados y la falta de presencia del Estado. ¿Por qué razón? Porque es necesario que los primeros que saben cómo funciona el crimen organizado son las mismas comunidades indígenas, mujeres vulnerables en los territorios. En la medida en la que tomamos en consideración mucha de la información que ellos tienen y muchas de las formas en las que pueden decir de cómo dar una mejor respuesta, yo creo que vamos a tener más posibilidades de acercarnos a acciones reales, concretas, que funcionen. Lógicamente esto pasa
por el tema del miedo existente, porque son grupos que dominan en el territorio, que muchas veces le generan temor a la población y eso hace que la misma población muchas veces no se animan a dar respuesta. Pero creo que esto es de los temas que hay que analizar. Yo creo que el tema de sociedades resilientes es muy importante, pero el tema de sociedades resilientes siempre y cuando no hablemos de una resiliencia adaptativa. Porque en Guatemala nosotros hicimos un estudio sobre resiliencia a los fenómenos de seguridad de la población y uno de los tipos de resiliencia que teníamos era la adaptativa, en la que yo me mimetizo y trato de pasar lo más desapercibido posible para que no me vayan a matar. Y entonces yo paro haciéndole el juego a este tipo de grupos. Entonces, ¿qué tipo de resiliencia transformativa es realmente la que queremos? Y cómo la podemos apoyar a que se construya y a que se fortalezca y se le dé mejor respuesta, porque eso ayudaría a que los cambios de gobierno de un momento a otro, si tenemos esas capacidades en la sociedad, no permitan que se haga una reversa en los avances que se puedan tener. Y me quedaré ahí porque me imagino ya estoy en tiempo. Estamos perfectos. Muchas gracias, Ana Glenda. Ahora, precisamente con ocasión de el desafío que tú mencionas y la importancia de los sistemas de justicia, doy paso a Ana Dulce para que nos hable del papel que juegan los sistemas de justicia en la construcción de respuestas sostenibles frente al crimen organizado y también de cuáles son los principales desafíos que estos sistemas enfrentan. Muchas gracias, Belén. También agradezco muchísimo a la Fundación para el Debido Proceso y a las otras organizaciones co-convocantes también por la invitación al CEJA para estar acá. Y un privilegio también compartir con personas tan especializadas y conocedoras de estos temas. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Sí, a ver, yo creo que la resolución nos recuerda, ¿no? y aborda de manera muy directa los desafíos que enfrentan los sistemas de justicia. El panorama que ya daba Felipe, el panorama también que nos dan desde las dificultades que representa para los estados, el fenómeno, ¿no?, del crimen organizado es algo que, como ustedes pueden ver, resulta muy difícil asir, ¿no?, con S, agarrar, para los sistemas de justicia. Los sistemas de justicia ordinariamente no funcionan para visualizar la complejidad que estamos viendo y que estamos enfrentando y que está pasando frente a nuestros ojos en los últimos años. Pero esos desafíos, como bien lo decía Felipe, tampoco son nuevos. Sí. Es decir, la mala noticia, no estamos listos en los sistemas de justicia. ¿Me acerco más? Sí, claro. Muchísimas gracias. Entonces decíamos, creo que la mala noticia no se escuchó por fortuna, que no estamos listos en los sistemas de justicia para asir esa complejidad todavía, aunque no lo generalizaría porque también hay esfuerzos regionales importantes para hacerlo. Pero una de las cosas que me gustaría recordar a propósito de lo que decía Felipe sobre que la evidencia nos muestra cómo las medidas extraordinarias represivas no han sido eficaces para enfrentar a los fenómenos de crimen organizado, en realidad es algo que el sistema interamericano nos ha dicho hace décadas. En casos de condena a países, a estados, incluyendo el mío, debo decir, y perdón si aquí muestro algún tipo de sesgo, pero muchos de los casos recientes en contra del Estado mexicano han sido precisamente por medidas extraordinarias que han generado afectaciones a los derechos humanos de las personas en el ejercicio de esas medidas extraordinarias que se le han impuesto a los sistemas de justicia desde el ámbito normativo sobre todo. ¿Cuáles son ejemplos de estas para que no caigan en la tentación? Prisiones preventivas automáticas, eso existe en muchos países, no en el nivel constitucional como en el mío, pero sí existen y ordinariamente existían para temas de drogas. Ahora se han ido ampliando los catálogos con la promesa, que sin ninguna evidencia, de que nos va a ayudar en algún momento a resolver problemas de seguridad, por ejemplo. El incremento de plazos de detención cuando se trata de categorías de crimen organizado, que déjenme hacer un paréntesis, no tenemos necesariamente esa categoría en los sistemas de justicia. Es una categoría que hemos construido, pero que al momento de bajarla al nivel más jurídico que requieren los procesos penales, no necesariamente sabemos exactamente qué significa crimen organizado.
tenemos asociaciones delictuosas, tenemos delincuencia organizada, tenemos así como categorías que de repente ahí metemos muchas cosas y de repente nada. Entonces, eso también es una dificultad muy presente para los sistemas de justicia, precisamente en esta dificultad de leer las complejidades que nos presenta el crimen organizado. Entonces, en ese sentido, pues cuando tenemos este tipo de categorización y luego bajamos al sistema de justicia y le pedimos además que genere medidas extraordinarias, pues de repente ni siquiera se usan porque no sabemos exactamente qué es crimen organizado en el sistema de justicia y entonces esas medidas terminan por no utilizarse. Detenciones previas a las investigaciones, arraigos, por ejemplo, eso también se ha utilizado. Se utilizaba ordinariamente en temas de terrorismo en el nivel comparado. Y ahora, ¿no? Digamos, con la vuelta a nuestra discusión y a nuestras reflexiones, ahora que los cárteles han sido declarados grupos terroristas, casi seguramente vamos a volver a tener la tentación de implementar medidas parecidas. Detenciones arbitrarias bajo estados de excepción, incorporación de las Fuerzas Armadas a actividades de seguridad ciudadana. También hay casos muy relevantes dentro del sistema interamericano que nos han dicho que si bien no está prohibido para enfrentar al crimen organizado, sí necesitan estándares de transparencia, legalidad, proporcionalidad, etcétera, porque no puede, sobre todo temporalidad, porque en definitiva no es la manera en que se enfrenta como regla a los fenómenos criminales que nos están, que están afectando a nuestras comunidades. Otras medidas y otras demandas que se hacen normalmente, por ejemplo, bajar la edad penal, ¿no? En el caso de adolescentes, porque hay muchos adolescentes cometiendo delitos, muchos de ellos violentos, y entonces esa es una gran demanda, una gran tentación hoy en día, y eso también atenta contra los estándares que ya existen en el ámbito internacional en eso. Tampoco es eficaz, ¿no? Porque pues siempre, digamos, las medidas que se puedan tomar respecto de adolescentes siempre van a ser temporales también. Entonces, la evidencia también nos dice eso no funciona, pero además es una violación directa de estándares de derechos humanos. Y en esa medida también hago referencia a debilidades específicas que presentan los sistemas de justicia para enfrentar el fenómeno de crimen organizado. Bueno, sofisticación que ya nos comentaban nuestros panelistas anteriores, la complejidad y el dinamismo con el que se están moviendo. Hay fenómenos que se están moviendo en cuestión de meses. Eso pasó con el fentanilo, por ejemplo. O sea, en meses cambió la dinámica del tráfico de drogas. Imagínense a un sistema de justicia tratando de responder a un fenómeno que se lleva, o sea, que se comporta de esa manera en la realidad. Es muy complejo. Entonces, una de las grandes debilidades, pero que hemos documentado desde hace años, décadas, si quieren, es que los sistemas de justicia no funcionan con esa visión de complejidad frente a los fenómenos criminales. Nos seguimos quedando en el análisis del caso a caso, no relacionamos la información que entra a las fiscalías. Quiero decirles que esto no es... También hay buenos ejemplos de fiscalías que lo están empezando a hacer, pero aún así es muy difícil y en general hay una visión muy del caso al caso en las fiscalías, sin un análisis político criminal y del aprovechamiento de información que pueden hacer de lo que entra a esas fiscalías con todos los casos que reciben. Eso además, imagínense, todos estos fenómenos criminales vienen acompañados ya de tecnologías de la información. Los grupos criminales están utilizando inteligencia artificial, fintech, para fraudes en línea, aplicaciones. Imagínense eso, ¿no? Llega una denuncia a una fiscalía por un fraude y no sabemos qué hacer con eso. Drones, cibervigilancia, ¿no? En fin, o sea, todo esto está pasando en el día a día, en nuestras comunidades, es la complejidad que estamos enfrentando. Y entonces los sistemas de justicia sin herramientas suficientes para hacerles frente, pues ¿qué terminan haciendo? Seguirse con la inercia, digamos, las viejas inercias de investigo lo que llega, algunas cosas ahí medio las escondo, las archivo, otras las priorizo porque tengo que hacerlo, por ejemplo, en temas de violencia de género, que se debe hacer, por supuesto, pero no relaciono unas cosas con las otras y eso es una dificultad que se encuentra muy en el día a día en el trabajo de los sistemas de justicia. Esto también tiene que ver con si siguen funcionando con esas inercias,
pues una debilidad institucional de siempre, que también está muy documentada, es la selectividad y la reactividad. Me voy por lo fácil. Entonces, tengo casos de narcotráfico, narcomenudeo en realidad, voy por el caso por caso, lleno el sistema de ese tipo de tipos penales, ni siquiera de fenómeno, porque ojalá lo viéramos como fenómeno, no. Y entonces termino enfocando mis recursos, que a veces son limitados y a veces no, solo mal usados y poco optimizados, y termino centrando las capacidades pocas de las fiscalías o con pocos recursos humanos para hacerlo en lo más pequeño, sin leer eso desde una perspectiva de macrocriminalidad. Entonces, eso es también una problemática que estamos teniendo y una gran debilidad que vemos que genera que trabajen todo el día reactivamente, sin pensar proactivamente en lo que digamos, las fiscalías sobre todo están recibiendo con toda esa información sin aprovechar. Otra debilidad que siempre se ha documentado es la falta de coordinación interinstitucional, pero eso no es, o sea, digamos, hay un elemento estructural en el sistema de seguridad y justicia, hay prioridades distintas, no se ponen de acuerdo, unas en seguridad quieren una cosa, en justicia quieren otra cosa, en fin, hay falta de alineación muchas veces con las prioridades institucionales, pero incluso internamente en los sistemas de justicia es muy difícil alinear esas prioridades. La policía va a tener unos intereses específicos y por intereses no quiero decir algo malo, sino cómo cumplir con sus propias misiones, digamos, con sus objetivos misionales, lo mismo en las fiscalías, lo mismo en los poderes judiciales, y esa realineación es compleja. Dentro de las fiscalías, por ejemplo, que son la entrada al sistema de justicia, además también suelen pelearse por no quedarse con los casos. Hay mucha fragmentación interna que impide que además pues esos casos se vean también de manera o con este enfoque de macrocriminalidad. Y otro tema también muy importante, que esto es una afectación muy grande a los sistemas de justicia, son las narrativas contra las expectativas. Sí. El enfoque y estas narrativas punitivas generan mucha expectativa sobre los sistemas judiciales y sobre lo que pueden hacer y no deben. Muchas veces, y esto es, digamos, hace que se cierren los sistemas judiciales, que se queden como instancias sumamente cerradas, con muy poca apertura a la transparencia, a la participación ciudadana, para evitar la politización de su función. Sin embargo, hoy en día estamos viendo también un fenómeno distinto. Estamos sobrepolitizando también las instituciones de justicia, se están volviendo espacios de disputa, sobre todo en los nombramientos de las altas autoridades. Y solo como pregunta y como problema les plantearía aquí, porque no, en este caso yo creo que no tenemos suficiente evidencia para hacer afirmaciones, pero sí les plantearía una pregunta para hacernos y para reflexionar aquí. ¿Qué tanto esa politización está afectando las estructuras más internas de los sistemas judiciales y en esa medida que tanto con ese tipo de nombramientos ultrapolitizados estamos minando la propia capacidad de los sistemas de enfrentar este fenómeno de crimen organizado? Yo creo que es una pregunta y una reflexión que nos tenemos que hacer desde los ámbitos más políticos, porque esas disputas políticas también están dividiendo a las distintas instancias de ejercicio del poder penal. Entonces, eso, ¿no? Digamos, esa falta de alineación entre quienes disputan estos poderes por apropiarse de las instituciones de justicia, más el efecto que eso tiene en las instancias más estructurales de los propios sistemas, nos debería hacer pensar si ese es el camino que queremos seguir, ¿no? Con los nombramientos, la politización y este espacio de disputa que estamos, pues, cada vez más, que seguimos ahí apoyando. Por ahora lo dejaría aquí para entrar en el tema de sostenibilidad en la segunda ronda, que creo que tiene mucho que ver con esa pregunta que tienes para nosotros. Gracias, Ana Dulce. Ahora, Merchi, una pregunta muy sencilla para ti. Desde la experiencia venezolana, ¿qué lecciones se deberían considerar en otros países de la región para evitar que las redes criminales logren capturar las instituciones del Estado? ¿Y cuáles son las capacidades que se deberían fortalecer? Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo hice otra tarea. Como yo soy rebelde siempre, pues no se va a poner brava Belén. Sin embargo, sí te voy a responder lo primero. Creo que después de
el estudio que venimos haciendo sobre crimen organizado y gran corrupción en Venezuela desde hace 20 años, más de 20 años, hay dos cosas que me quedan claras. Los sistemas de justicia son menos capaces que los sistemas civiles. Los sistemas de justicia son débiles. Y me sorprendo cada vez que me acerco. ¿Perdón? ¿Qué acerca? Así, me oyen mejor. Gracias. Sí. No, por favor. Les decía que los sistemas de justicia son débiles frente al crimen organizado y, por supuesto, frente a la gran corrupción. Cada vez que nos acercamos con algún caso a algún sistema de justicia del mundo, porque aquí agrego Portugal, España, Francia, Italia, nos encontramos con que son muy débiles. El crimen organizado tiene muchísimos más recursos, más capacidades, más flexible, tiene poder para encontrar nuevas maneras de lavar dinero, nuevas maneras de burlar la justicia. Dividen sus actividades entre tantos países que las fronteras se convierten en refugio para los criminales. Bueno, y una larga lista de cosas que todas las personas que me precedieron han definido muy bien. Pero hablando de Venezuela, quiero tomar las palabras con las que comenzó Felipe, que tiene que ver con mi país. Y es que sacar a un criminal o al jefe criminal no acaba con el problema, porque la red criminal está instalada y se mantiene instalada en Venezuela ahora mismo, ¿no? Y agradezco la presencia de representantes de la Fact-Finding Mission en esta sala, porque nos hace mucha falta sus informes. Belén, lo que yo pensé, cuando leí la resolución, lo que me puse a trabajar es ¿para qué nos sirve? Porque la verdad es que estamos cansados de resoluciones y de buenas ideas y de mucha preocupación y altamente preocupados, y eso no se traduce en ninguna ventaja, ninguna mejora en la realidad de nuestros países para estos temas. Pero realmente leyendo la resolución varias veces, se me fueron ocurriendo cosas que me parecen interesantes de exponer aquí en relación con, por supuesto, en mi país, pero creo que al final, cuando terminé de escribir, pensé que esto es necesario para toda América Latina y más allá. Y lo que se me ocurría es que hay algunas recomendaciones que se deben incorporar como legislación en nuestros países. Porque que se quede en resolución, eso no va a pasar nada, ¿no? Que se quede en legislación tampoco, pero bueno, además de legislación hace falta otras cosas como incorporar organismos con capacidad, seguimiento, sociedad civil, con la fuerza suficiente para hacer seguimiento y monitoreo. Pero bueno, les voy a leer 11 propuestas de incorporación legislativa que surgen a partir de la resolución. Bueno, la primera es que tiene que ver con el concepto de cooptación estatal, ¿no? De la captura del Estado como la conocemos. La resolución la reconoce y además al reconocer el impacto del crimen organizado en la filtración de instituciones, en la captura de instituciones, en la neutralización de muchos agentes públicos, en la creación de estructuras paralelas del poder y, por supuesto, en la prioridad del crimen organizado de capturar el sistema de justicia y el legislativo, pues nos parecía que era una oportunidad pensar en regular el concepto. Así como hace falta definir en toda la legislación qué entendemos por crimen organizado, me parecía que pensar en una ley de integridad institucional y prevención de la cooptación del Estado que defina cooptación de Estado dentro de la legislación podría ser una buena oportunidad para establecer indicadores de riesgo, imponer deberes preventivos y denuncias, establecer sanciones agravadas y, por supuesto, crear un sistema de monitoreo de riesgos de infiltración del crimen organizado en las instituciones. Y, por supuesto, un órgano que con la capacidad, y aquí me refiero no solamente a dinero, sino a capacidad técnica. Como tú decías, el crimen organizado usa criptomonedas para lavar el dinero. Cuéntenme cuántas personas de nuestro sistema de justicia, de nuestros equipos policiales, entienden qué es siquiera criptoactivos. Entonces hace falta una tarea gigantesca, pero ese era el uno, ¿no?
El 2 es fortalecer la independencia judicial y creo que ya la han mencionado suficiente. Y tiene que ver no solamente con reformas posibles que le den garantías de estabilidad judicial a todos los funcionarios, sino también sistemas de protección, porque estamos hablando de crímenes complejos, de crímenes peligrosos, en donde todos los actores del sistema de justicia están en riesgo. Y como le escuché hablar una experta hace unas semanas, cuando hablábamos de un nuevo sistema de justicia especial anticorrupción para Venezuela, esa concepción de seguridad tiene que ser transversal a todo lo que se define. La tercera es incorporar un enfoque de derechos humanos en las políticas de seguridad. Esto también lo han mencionado y creo que establecer por ley de toda política pública el tema de derechos humanos es vital, que tenga objetivos de prevención, que incorpore evaluaciones de impacto en derechos humanos, disponga sistemas de rendición de cuentas, contemple participación ciudadana y además esté sometido a supervisión judicial y parlamentaria. El cuarto es crear sistemas de prevención social de la violencia. Y allí se ha escrito muchísimo y la CIDH ha escrito mucho sobre la causa original, en la pobreza, en la exclusión, en la desigualdad, la falta de educación. Pero realmente yo quiero proponer seriamente que se considere como uno de los elementos la avaricia por el poder. No es menor, ni es un tema ético, moral, que tenemos que ser buenos. Es un tema fundamental. Nosotros hemos sufrido en Venezuela y en América Latina por una avaricia desmedida, por el dinero y por el poder que no tiene parangón, que ha destruido nuestras sociedades y nuestras instituciones. Y de Venezuela, pues si me invitan a un café, luego les cuento detalles. Entonces, me parece que no se tiene que considerar como una cosa menor. El quinto, para ir un poco más rápido, reconocer a las víctimas del crimen organizado como sujetos de derecho. Estamos luchando por reconocer a la víctima de la corrupción, pero también las víctimas del crimen organizado como sujetos, y tendríamos que promover la aprobación de leyes de protección de víctimas, asistencia psicológica, indemnizaciones y todos esos sistemas de rehabilitación, recuperación integral y garantías de no repetición, por supuesto. Pero además leyes de calidad, porque hay muchas leyes en nuestros países que la verdad no solamente no se implementan, sino que no se pueden implementar porque no hay capacidad en el país. El sexto, fortalecer la protección, los programas de protección de testigos, y eso es un dilema en nuestros países. Tiene que ser transnacional, porque Panamá, ¿cuántos habitantes tiene? 4,5 millones. ¿Alguien piensa que si le cambian de ciudad en Panamá, esa persona va a estar segura? No, eso puede funcionar en Estados Unidos, en países gigantescos, que si se lo llevan de Florida para Utah, más nunca se encuentran, pero ya más en el mundo global como lo tenemos es más difícil. El 7, tipificar el reclutamiento criminal de niños y adolescentes, y eso me encantó en la resolución. Creo que la propuesta tiene que ser el incorporar el delito autónomo de reclutamiento, utilización e instrumentalización de niños, niñas, adolescentes como por organismos criminales como delito. Voy a hacer titulares nada más. El 8, incorporar una legislación robusta de recuperación de activos, y en nuestra propuesta para Venezuela, en la ley especial anticorrupción, de justicia anticorrupción, proponemos eso. No es menor, es complejo, pero les tengo que decir que lo único que le molesta a los criminales es que le quiten el dinero. En las cárceles ellos viven muy bien porque tienen mucho dinero para pagarlo. 9, regular la responsabilidad estatal frente al crimen organizado. No puede ser que no haya responsabilidad ante la inacción, ante el que no les importa. Tiene que legislarse deberes positivos de prevención, sistemas de alerta temprana, protocolos de actuación obligatoria, responsabilidad administrativa por omisiones graves. El 10, crear mecanismos de cooperación internacional más avanzados. Como les decía, estos crímenes son transnacionales. Si nosotros no desarrollamos realmente legislación en cada país sobre equipos conjuntos de investigación y no solamente cooperación para algún caso,
porque los casos se implementan, se instrumentalizan en varios países a la vez. Decomisos transnacionales, intercambios automáticos, reconocimiento de sentencias extranjeras, etc. Y la 11, propuestas innovadoras para Venezuela y América Latina, con todo un sistema de prevención de captura criminal que tiene 9 pilares que los voy a solamente mencionar. El primero, un mapa de riesgo de infiltración criminal, la protección reforzada para jueces, fiscales y periodistas, sistemas obligatorios de transparencia de beneficiario final, mecanismos de alertas tempranas de corrupción sistémica, unidades especiales de recuperación de activos y reparación de víctimas e indicadores independientes de justicia. A la resolución creo que le falta algunos elementos, y es unos indicadores de riesgo que permita medir el nivel de riesgo de nuestros países, porque no es lo mismo países que es desde el Estado que se promueve, se protege y se dirige el crimen organizado, como es el caso de Venezuela, a otros países donde a lo mejor, pues sí, hay diferentes países con otros niveles de criminalidad. Creo que esto puede ser muy importante y creo que se pueden hacer desde la sociedad civil y de organismos tan importantes como los que tenemos aquí sentados, un nivel superior al índice de criminalidad, en donde trabajemos con Gafi, en donde podamos definir el índice de derecho humano, el índice de percepción de corrupción, y con eso construir algunos indicadores que nos permitan empujar y mostrar las diferencias entre países. Les tengo que decir que para mí es muy duro escuchar a a compañeros míos de Transparencia Internacional o de la Alianza Regional o de Redlat que me dicen, no, mi país está igualito que Venezuela, cuando no es cierto. Y cuando no hacemos el diagnóstico preciso, no definimos estrategias para resolverlo bien. Me lo dejo por ahí. Pero Venezuela sí está como Nicaragua ya. Muchísimas gracias. Gracias, Merche. Ahora, con Erika Móines, gracias por acompañarnos. De manera muy general, ¿qué es y cómo nace el Grupo Latinoamericano y del Caribe de Seguridad y Democracia, GLACSED? ¿Y por qué consideran importante combinar discusiones técnicas con narrativas políticas? Gracias. Mira, yo voy a agarrar la última idea sobre, y creo que tengo una visión distinta, de la que igual puede ser que no estés de acuerdo y nos vamos en la diferencia. Yo creo que el problema que hemos tenido los países latinoamericanos es precisamente ese, que decimos, no, es que yo no estoy como Venezuela, así que aquí no hay ningún problema. Y eso es un gran problema, porque uno, no compartimos nada, porque no tenemos ningún problema. Y esto casi que teníamos que hacer como una reunión, como tratamiento de alcohólicos anónimos. Hay que sentar a todos los países que no lo hacen y que quizás resoluciones como esta, si a mí me dicen cuál es el efecto práctico más importante, es darle luz al problema, porque no lo realizamos, no lo reconocemos. Nadie quiere decir que en su país hay el nivel de crimen organizado que realmente hay. Hasta en los que más altos y en los que menos, en todos a todo nivel hay. Se ha encrudecido la situación en la última década 100%. Los países no compartimos entre nosotros como lo hace el crimen organizado, que lo hace de manera extraordinaria y es la empresa mejor organizada, que no está preocupado, no tiene burocracia. ¿Cómo funcionan bien? No tiene que hacer una requisición para comprar la última tecnología, la compra y ya está. No tiene que ver si el presidente le cae bien o le cae mal, y si se comparten datos del uno al otro, agarra el teléfono y llama al del cartel X, se llama. Se reparten territorios en base a lo que tienen acuerdo, no a las líneas que nos hemos definido nosotros artificialmente. Entonces, realmente funcionan muy bien. Entonces, yo trataría, y lo que cumple el grupo, que me preguntas cuál es el objetivo, si podemos darle luz a este problema y reconocer como paso 1, y 2,
que nadie lo va a poder solucionar desde un punto de vista político, y por eso es que grupos como el nuestro es tan importante. Tú necesitas periodismo, porque si no tienes a periodistas reportando lo que está pasando, tenemos un problema. Necesitas a sociedad civil involucrada, necesitas al Estado participando, los gobiernos tienen que participar. Esto es multisectorial y no hay una sola manera probada de resolverlo. Entonces, si primero reconoces el problema y luego involucras a todos los actores entendiendo que uno solo no lo va a poder solucionar. Y lo último, y se ha hablado aquí mucho, es qué defines como éxito. Porque hablamos muchas veces de criminalidad, pero ¿qué es lo que hacen? Ya muchos estados, muchos gobiernos comparten con carteles y le dicen, manténme los homicidios bajos y todo está bien. Y el crimen está altísimo, pero ya se pusieron de acuerdo y si uno ve en las líneas dice, ay, sí, mira cómo han bajado la criminalidad. No han bajado nada. Han bajado 1 o 2 métricas convenientemente para hacer una apariencia, pero tú ves extracción, estafa, etcétera, etcétera, y todas están altísimas. Entonces, la redefinición de qué definimos como éxito y pensar, esto no hay que partir de cero. Hay muchos estudios, hay mucha evidencia de lo que sirve y de lo que no sirve, pero sí tiene, y lo comentaban aquí, nosotros tenemos ya ahora en Colombia hay un nuevo presidente que va a llegar con una nueva idea de cómo resolver el crimen, por cierto, y durará 4 años, porque los periodos en Colombia duran 4 años, y al final del 4º año vendrá otro con otra nueva idea de cómo resolver el problema. Entonces, ahí es donde tenemos un desafío enorme, porque como comenzaba yo diciendo, se manejan mucho mejor y estas empresas casi perfectas, la empresa más grande de crimen organizado es la que tenemos en Latinoamérica, no se detienen de cada 4 años en cada 4 años. Yo estuve en una visita hace un mes en Azores, en la isla de Portugal, en donde lograron encontrar el submarino, uno de los narcos submarinos que venía con droga con cocaína desde Brasil. Yo les digo 3 elementos y con eso cierro de por qué es tan importante no solo reconocer el problema, pero entender lo rápido que están avanzando y cómo estamos en Latinoamérica. Número 1, ellos agarraron un barco, lo cortaron por la mitad y a ese barco lo hundieron suficientemente echándole concreto adentro que no había ninguna tecnología europea, ni estadounidense, ni latinoamericana que lo detectara. A ese narco submarino, la única manera que hubo para encontrarlo fue porque había inteligencia en Brasil que fue compartida con la inteligencia portuguesa y como no lo podían volar aéreamente, tuvieron que tirar una línea y empezar a navegar porque lo único que tenían eran las coordenadas de navegación en contra. Lo que les quiero decir es que ellos van volando. Cuando nosotros creemos, no es que con radares, con GPS, con drones, no había manera de encontrar este barco que iba llegando a puerto y una vez un barco que vale $1 millón puesto entre el submarino y la droga, allá se venden en $80 millones. O sea, los números es lógico que ellos van a seguir con esta, pero de allí, ¿qué experiencia o qué podemos aprender sobre qué tan rápido? Y me decían, ¿y tú sabes cuánto me va a demorar a mí la licitación para poder mejorar mis programas, para poder entender? De aquí a que yo saqué la licitación y compré, ya ellos cambiaron la tecnología. Eso pasa todo el tiempo. Entonces, ojalá de proyectos como estos, de reuniones como estas, de resoluciones como estas, empecemos, y repito, el 1, 2, 3, de primero reconocer que tenemos un problema, reconocerlos todos, mayor o menor, todos lo tenemos, y a un nivel muy alto de política en donde a muchos les conviene que esto no se hable. 2, que necesitamos de todos, y esto no se va a resolver ni con un presidente, ni con un procurador, eso necesita de todos y un enfoque multisectorial. Y por último, ¿cómo vamos definiendo poco a poco métricas de éxito? Porque también hay que darse espaldarazos, porque si vemos todo negativo decimos, bueno, no vamos a salir de esto. No, han habido avances y para eso las métricas nos ayudan a decir, esto funcionó, esto no funcionó y por este camino hay que seguir. Gracias. Muchas gracias, Erika. Ahora vamos a dar paso a la segunda ronda. En esta segunda ronda vamos a hacer un poco más estrictos con el tiempo.
Vamos a tener 5 minutos cada uno y les voy a avisar cuando les quede 1 minuto si es que veo que no estamos cerca de cerrar. Felipe, el crimen organizado opera cada vez más mediante redes transnacionales y estructuras sofisticadas, ya lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones. ¿Qué tipo de cooperación regional crees tú que es indispensable para enfrentar el fenómeno de una manera más efectiva y cerrar la brecha entre la complejidad del fenómeno y esta capacidad de respuesta institucional que se queda en el siglo XX, más o menos, frente a las estrategias que, como ya hemos escuchado del crimen organizado, son estrategias del siglo XXI? Gracias, Belén. Voy a empezar nuevamente refiriéndome al índice. Y de pronto, para quienes no nos conocen, somos una ONG internacional que trabaja temas de crimen organizado, presencia global, y esta publicación del índice global se vuelve como la publicación referente, pero tenemos además publicaciones muy granulares y que van al detalle de la dinámica de los ecosistemas criminales en el norte de África, en el oeste de África, pero también en las distintas subregiones que tenemos aquí en el hemisferio. Dentro de las mediciones que tenemos de resiliencia, la variable que siempre ha tenido la puntuación más alta ha sido cooperación internacional. Entonces, esta idea, y creo que ahorita lo decíamos, ¿no? Sacamos resoluciones, pero estas resoluciones que normalmente ha sido una de las principales herramientas que hemos tenido como países para poder hacer frente. Sin embargo, la realidad del último índice es que en 3 versiones que hemos publicado del índice, por primera vez la cooperación internacional se quedó estancada, dejó de crecer. Y creo que esto es coherente con lo que está pasando a nivel global, donde hay, digamos, cierto, se me ocurre la palabra en inglés, discomfort con el multilateralismo. Y si bien muchas veces podemos decir una resolución, para que estas resoluciones terminan traduciéndose en legislación nacional, y esta legislación nacional por lo menos da el marco legal para poder proceder. Y vuelvo al ejemplo de las criptomonedas. No solamente imaginémonos el sistema judicial sin saber qué hacer, sino, como vamos a estar hablando de esto también, países que no tienen billeteras digitales para poder confiscar criptomonedas en caso de que esto sea el bien que se confisca en una investigación. Entonces, yo creo que, como lo decía Erika, tenemos que reconocer el problema, pero no solo reconocer el problema, sino también pegarnos y sostenernos a lo que ya existe y sabemos que nos ha venido dando por lo menos el marco legal. Entonces, en un contexto donde pareciera que estamos rechazando el multilateralismo, yo creo que el llamado, y sobre todo en espacios como el que estamos, ¿no?, en el marco de esta asamblea, es un llamado a decir, más que nunca necesitamos sentarnos como estados y ponernos a discutir del tema y de las medidas que podamos tener frente al tema. Ahora bien, este rechazo o este discomfort que decía yo en inglés al multilateralismo, pues también nos tiene que dar pistas de que hay ciertas cosas que no están funcionando. Y tenemos que entender que en algunos casos el crimen organizado que está operando desde adentro del Estado no tiene el incentivo para poder abrir la conversación alrededor del crimen organizado. Es mucho más rentable cerrarse y no tener una percepción abierta. Y de hecho hay un término que nosotros hemos venido acuñando y que vemos que cada vez coge más relevancia en el mundo, y es que hay estados geocriminales, ¿no?, donde se usa la criminalidad casi como una política de Estado para fines económicos o políticos. Venezuela podría ser uno de esos casos, entre otros alrededor del mundo. Entonces, ¿cuál es el llamado acá? A que tenemos que pensarnos una cooperación que vaya más allá de lo que hemos hecho hasta el momento. Y las discusiones de crimen organizado históricamente han sido discusiones de organismos de aplicación de la ley. Y normalmente suelen quedarse muy cerradas. ¿Cómo abrimos esto a autoridades civiles? ¿Cómo abrimos esto a sociedad civil? ¿Cómo abrimos esto a academia? Necesitamos urgentemente otras voces para hablar de la problemática de crimen organizado y que vaya más allá de el proceso netamente judicial o criminal, y entender esto como una amenaza al desarrollo de nuestros países, una amenaza a los sistemas democráticos de nuestros países, y probablemente, así no esté definido y tan claro en términos de definición específica, fácilmente la problemática de seguridad más grande que estamos viviendo a nivel hemisférico. Y tenemos que poner esto y abrir la conversación, y es donde yo reconozco iniciativas como la de Glaxet que Erika representa hoy acá, y
y que, digamos, hay personas de gobiernos aliados y cercanos que están apoyando. Yanni, gracias por estar acá. Y es poder poner esta discusión en términos políticos, pero sostenidos y basados por evidencia técnica. Porque como inicié mi intervención, no es que no haya evidencia, es que de pronto no estamos comunicando esta evidencia bien y no estamos logrando llegar a los oídos y a las personas. Entonces necesitamos ampliar este rol del multilateralismo, pero no solo ampliar, sino también tenemos que proteger instancias que ya operan y que ya están. Y Iván, muchas gracias por estar acá. Desde la Secretaría de... Me quedo un minuto perfecto. Desde la Secretaría de Seguridad Multidimensional, ustedes tienen una cantidad de vehículos. De pronto tenemos que pensar cómo los hacemos más acotados, más estratégicos y menos divididos. Yo quiero llamar también esta idea de, entendemos narcotráfico por una parte, pero corrupción por otro lado, pero minería ilegal por otra parte, pero ciberdelincuencia por otra parte, cuando la realidad es que el crimen organizado está operando los todos de forma simultánea. Entonces, yo creo que tenemos que devolver un poco el reconocimiento del esfuerzo a los espacios hemisféricos que ya tenemos, pensar cómo los hacemos más prácticos y de pronto más funcionales, si lo puedo poner de esta manera, y seguirnos pegando de ahí. Y finalmente quiero llamar la atención frente a otro actor que es fundamental y que normalmente siempre está excluido, y son los gobiernos locales. El crimen organizado es transnacional, pero siempre tiene una realidad local. Los ciudadanos y las ciudadanas ven el crimen organizado y sienten el impacto del crimen organizado en las ciudades, cuando sus negocios son extorsionados, cuando no pueden abrir las tiendas, cuando asesinan a sus hijos o a sus sobrinos o a sus nietos. Y estos actores locales normalmente no hacen parte de ninguna conversación. Entonces, ¿cómo nos pensamos también un tipo de cooperación regional que incluya estos otros niveles de gobierno? Gracias, Felipe. Ana Glenda, pensando en los principales obstáculos de los estados que ya has mencionado, ¿qué tipo de cooperación regional puede ayudar a superar estos obstáculos? Sí, yo creo que si resumimos los obstáculos, como un poco escuchando a mis predecesoras ahora, estaba el de politización de la justicia, pero también el de judicialización de la política. Yo creo que eso es clarísimo en el ejemplo de Guatemala, pero que creo que hay que tomarlo en consideración. No solo la politización de la justicia, sino lo que nosotros hemos recientemente vivido, que es la judicialización de la política. La captura institucional como un obstáculo que es estructural. El tema de la desinformación, que aquí no lo hablamos, pero que ha sido uno de los elementos clave para la cooptación del Estado. El tema de la desinformación hacia la ciudadanía, porque entonces los malos hacen parecer que lo que se hace bien no está bien y viceversa. Entonces realmente hay que ser bien cuidadosos con ese tema, que creo que no lo comentamos tanto y es de los que más influye. El carácter transnacional del crimen frente a las respuestas también nacionales fragmentadas, que de alguna manera ya lo hemos dicho y que eso no nos permite avanzar. Y el tema de los presupuestos y las capacidades que son insuficientes y que hay que pensarnos más cómo poder dar una respuesta real. La resistencia al cambio de las redes políticas que quieren mantener muchas veces la cooptación de las instituciones del Estado y hacerlo ver como que esto es un problema ideológico, cuando este tema no es un problema ideológico. Este es un tema que, como se decía antes, nos afecta a todos, a todas y en toda la región, pero que muchas veces se trata de posicionar de esa manera. Yo creo que de las oportunidades concretas a nivel regional que tenemos, una de ellas es el Grupo Latinoamericano y del Caribe de Seguridad y Democracia, que aquí tenemos a uno de los representantes, pero que me parece que es muy necesario contar con este tipo de grupos. Este año se aperturó y tuvimos la suerte como país de que fuera en Guatemala en el mes de febrero. Entonces, creo que es muy importante apoyar este tipo de grupos para que de alguna manera sigamos posicionando y fortaleciendo este tipo de debates. Existe también un plan regional contra el crimen organizado en el caso centroamericana que se llama PRICO y que por lo menos es un marco de esta subregión aprobado, pero que lamentablemente nadie está implementando ni nadie está trabajando. Entonces, creo que hay que también ver lo que ya hemos avanzado y ver cómo lo ponemos en práctica. Y lo último, en nuestro caso, en Guatemala ha sido esencial la cooperación que estamos recibiendo ahorita de Estados Unidos en materia de inteligencia,
para poder nosotros tener acceso a mayores niveles de información que de otra manera no lo tendríamos. Entonces, creo que es necesario que a nivel regional empecemos a pensarnos cómo intercambiamos datos, información y cómo podemos ver que el fenómeno que está pasando en Colombia va a tener repercusiones en Guatemala y en México porque quieren entrar a Estados Unidos, por ejemplo, por decir unos países que agarré ahorita al azar, pero que son la clave para que nosotros entendamos que el fenómeno es regional y le tenemos que dar respuesta regional. De lo contrario, como países solitos, va a ser muy complejo, independientemente de que la forma en la que se operativiza es distinta en cada país porque lógicamente responde a los contextos nacionales, pero el fenómeno es regional. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Glenda, y sobre todo por mantenerte en menor tiempo del disponible. Ahora, Ana Dulce, primero te quiero pedir que a ti y a los demás panelistas que acerquen más sus micrófonos porque estamos teniendo algunos cortes con la interpretación de Zoom. Ahora sí, Ana Dulce, ¿cómo pueden los estándares contenidos en la resolución contribuir a fortalecer áreas concretas como la investigación criminal, la persecución de estructuras complejas y la administración de justicia? Gracias. Bueno, yo conecto esta respuesta con la primera de sostenibilidad, porque la buena noticia es que sí hay herramientas para hacer todo esto. Quizá no todas están todavía dentro de los sistemas de justicia ordinarias, pero hay buenos ejemplos justamente de lo que sí se ha hecho en la región, en diferentes países, en diferentes momentos que quizá no tuvieron continuidad, pero que sí se puede dialogar entre, por ejemplo, los sistemas de justicia ordinarios con herramientas que se utilizaron en su momento de derecho penal internacional, por ejemplo. Ese tipo de herramientas son muy útiles en la justicia ordinaria para hacer frente a los fenómenos criminales complejos. Pensar en el análisis de contexto, el análisis criminal más complejo. Ese enfoque de criminalidad del que les hablo tiene mucho que ver con incorporar ese tipo de herramientas hacia la labor cotidiana que hoy requieren los sistemas de justicia para hacer frente a estos fenómenos criminales tan complejos. Pero yo quisiera decir en términos ya muy concretos de la pregunta que la medida de eficacia de cualquier investigación criminal es el debido proceso. Es que no hay de otra. O sea, el debido proceso nos dice exactamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer en las investigaciones criminales. Y la respuesta en realidad es muy sencilla cuando pensamos que una investigación criminal tiene que seguir ciertos mecanismos, ciertos estándares. ¿Para qué? Para ser eficaz. Esa es como una respuesta sencilla. Ahora, no es tan sencillo si ya lo vemos desde el punto de vista más organizacional en las instituciones de justicia que requieren un fortalecimiento muy importante para lograr eso. Necesitamos servicios de carrera que funcionen, necesitamos formación actualizada de quienes llevan a cabo la investigación criminal, necesitamos también visiones y decisiones estratégicas sobre qué sí pueden hacer los sistemas judiciales respecto del crimen organizado, porque esa es una pregunta que ya se planteaba al inicio. ¿Queremos o realmente podemos desestructurar los mercados criminales a través de los sistemas judiciales? Probablemente no, pero entonces preguntémonos qué sí se puede desde los sistemas de justicia, por ejemplo, con temas de reducción de daños, ¿no? De reducir las violencias que se están generando en las comunidades. Y eso me lleva también a pensar que hay oportunidades muy importantes en este contexto donde estamos tan preocupados por este fenómeno en términos de reformas judiciales, porque también hay muchas declaraciones políticas que están diciendo que necesitamos reformar a los poderes judiciales y esto puede ser una oportunidad interesante para reorganizaciones de carácter sobre todo técnica y esto lo quiero ver estrictamente desde lo que hacemos, por ejemplo, en CEJA mucho, que tiene que ver con cómo ayudar a las instituciones a manejar sus cargas de trabajo. Eso es súper básico para lograr tener una mayor eficiencia y optimización de los recursos. Y eso se puede hacer no solo en el plano penal. Déjenme decirles una cosa, porque en esto también la resolución nos da guiño sobre qué justicia es trabajar. Esto no es solo lo penal. Y ahí estoy muy de acuerdo con Felipe en que tenemos que pensar mucho en los contextos locales y en ese sentido arreglar primero la casa, antes de pensar en la cooperación regional. Pero fíjense, cuando estamos pensando en las cargas de trabajo de los sistemas judiciales, en particular de los poderes judiciales,
Los temas penales no rebasan el 20%. Quizá un poquito más en algunos países, pero la gran carga de trabajo está sobre los conflictos patrimoniales, económicos, familiares de las comunidades. Si no atendemos esto desde los marcos legales de justicia, desde los sistemas judiciales, también estamos promoviendo que esos mecanismos de resolución de conflictos se los apropien desde las instancias de gobernanza criminal, los grupos criminales, porque eso sí pasa. Si ya se apropiaron de la política social, distribuyendo bienes y servicios entre la población, ¿por qué no lo iban a hacer con los sistemas de justicia? ¿Por qué no van a resolver esos conflictos en esas comunidades? Entonces, pensar en otros tipos de justicia también desde el enfoque de crimen organizado es muy importante para hacer frente a este fenómeno, y eso pues yo lo dejaría también en un llamado también a la cooperación internacional para pensar también cómo apoyar a los sistemas judiciales con la innovación. Hay muchas herramientas hoy en día que nos pueden apoyar desde la transformación digital de la que tanto se habla en la cooperación internacional y que no piensa en los sistemas de justicia como entidades públicas que pueden ser beneficiarias de esa visión, hasta los temas de inteligencia artificial que por supuesto ya están con nosotros y ya estamos muchos pasos atrás dentro de los sistemas de justicia para aprovecharlos desde un punto de vista muy responsable. Así que yo lo dejaría por ahí. Creo que la resolución es una buena guía para retomar estos problemas desde los sistemas judiciales y creo que estamos en un buen momento para aprovecharlos. Muchísimas gracias, Ana Dulce. Merchi, acércate un poquito al micrófono antes de que te haga la pregunta. A ver, Venezuela es claramente un ejemplo de convergencia entre corrupción, economías ilícitas y el debilitamiento institucional. Y quería preguntarte por qué es importante comprender el fenómeno del crimen organizado y atender a esta interrelación estrecha entre estas distintas categorías. Para comprender, porque es importante para comprender el fenómeno del crimen organizado el incorporar una lectura de corrupción y de captura institucional. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros, les voy a contar nuestra experiencia, ¿no? Nosotros empezamos estudiando, por supuesto, corrupción. Somos una organización que tiene como meta la lucha contra la corrupción. Pero muy pronto empezamos a identificar los vínculos que había entre esas redes cuando levantamos la información, identificamos los actores institucionales, los actores naturales, o sea, los agentes, empresas o individuales. Veíamos que había una relación directa entre las personas que formaban parte de esas redes y los operadores, facilitadores, enablers, y los mecanismos de lavado, los mecanismos de protección que estaba utilizando el crimen organizado. Entonces ahí se repetían personas, se repetían empresas, se repetían sistemas complejos, tanto las redes de gran corrupción como las de crimen organizado tienen funcionarios públicos, tienen personas privadas, particulares, tienen relación con una variedad inmensa de facilitadores, desde los expertos financieros, desde las grandes, cuando estamos hablando de una operación grande, los operadores financieros internacionales, los auditores, esas grandes empresas de auditoría que uno conoce, pues en muchos de los casos que se están procesando o que se han procesado de corrupción venezolana en 30 países a los que les hacemos seguimiento, son casi 200 casos, ahí la lista de bancos, para que tengan una idea, son 164 bancos los mencionados en esos casos por los expedientes judiciales. Se repiten entonces los mecanismos, cómo es la operación allí. Y por supuesto, cuando entonces nos acercamos a estudiar el crimen organizado por su lado, vemos
que requieren del aparato de algunos sistemas del Estado para protegerse y para actuar. En Venezuela empezamos a identificar, por supuesto, los vínculos con personas que trabajaban, son parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El tema del narcotráfico, por supuesto, Venezuela no es productor, pero es tránsito. Y para el 2024, que fue la última vez que hicimos evaluación del impacto económico, el monto del narcotráfico en Venezuela sumaba $5.400 millones, una cifra extraordinaria. Perdón, $8.400 millones, solo narcotráfico. Estamos hablando de unas cosas significativas, muy significativas. En ese momento era más de la mitad del PIB. O sea, estamos hablando de muy importante. Entonces, en las fronteras, en ese tránsito en las fronteras, ¿quién cuida las fronteras en los países? La Fuerza Armada. Y entonces empezamos a identificar quiénes eran los operadores, los responsables de los puntos de control, de la red y la de la SODI, las diferentes instancias que tiene el Estado venezolano en la Fuerza Armada, y se repetían los actores. ¿Quiénes los nombran? ¿Quiénes nombran a esas personas en esos puestos tan atractivos porque les generan una cantidad de dinero? Entonces, bueno, quienes los nombraban estaban relacionados directamente con los funcionarios del alto gobierno que en las identificaciones de las redes de corrupción, que Belén las ha visto, nuestros clústeres y nuestros macro redes, estaban en el centro, eran parte del hub de la actividad de gran corrupción y también eran puente estructural entre las redes. Entonces ahí había relación directa. Hay una cantidad de elementos además que en Venezuela se dan, y lo hemos publicado. Si entran en la página de transparencia ya van a ver los informes sobre las diferentes investigaciones de crimen organizado, de flujos ilícitos y de tipos de lavado de dinero, en donde se pueden ver identificadas todo esto. Y por otro lado, entonces en Venezuela teníamos una justicia que no es justicia, tenemos un sistema. Ahí aparece, hay una cantidad de gente trabajando allí en el sistema de justicia, pero de justicia no se ocupan. Por el contrario, desde hace muchísimos años ya tenemos las personas del alto niveles de justicia, como el Tribunal Supremo de Justicia, anteriormente la Corte, que han sido señalados como directores importantes tanto del narcotráfico como de la gran corrupción. Lo dejo allí. Gracias, Bere. Ahora, Erika, ¿cómo puede una iniciativa como Glaxed fomentar la adopción de políticas y respuestas al crimen organizado, respetuosas con los derechos humanos y el Estado de Derecho, tanto por los estados y cómo también podemos influir en los espacios multilaterales? Sí, yo creo que de manera puntual se me ocurre la contribución de dos temas que me parece que faltan mencionarse. Uno es la narrativa. Estamos en un momento en donde, y lo escuchábamos, tenemos evidencia suficiente de cómo sí funcionan las cosas, pero si tú te vas a los medios, a la televisión, a lo que lees, Latinoamérica se siente y todos nos sentimos como en una dicotomía. O escoges derecho o seguridad. Entonces todo el mundo que vota pensando, no, yo quiero seguridad, así que no escojo derechos, escojo quien sea la figura que dice que los va a meter a todos presos. Y esa no es una dicotomía real, pero hay que explicarlo. Y el problema que tenemos normalmente es que pensamos, no, es que hay que cambiar el mismo mensaje, hay que darle la vuelta, hay que ponerlo bonito y no. En el primer taller que tuvimos en Glaxed del grupo latinoamericano, creo que parte del ejercicio muy bonito, aparte de traer a expertos regionales para pensarnos, era cómo podemos llevar este mensaje y explicar con datos de una manera que sea realmente digerido por la audiencia, por todos los latinoamericanos, porque si nos vamos a un lenguaje muy técnico, lo escuchamos tres gatos.
Y no se trata tampoco de hacer un comercial bonito, pero sí se trata de darle la vuelta y pensar cuál es la narrativa, quién debe decirla, cómo debe decirla, cuál debe ser el driver para explicar que es importante entender que toda esta problemática que tenemos de crimen organizado a nivel regional no se trata de tengo que elegir al que me prometa que lo va a meter preso sí o sí. Esa no es realmente la única elección que tenemos. Y lo segundo, al no ser o al decir yo no es la única elección, entonces hay que preparar, y eso trabaja también el grupo, en cuál es la respuesta correcta. Aquí en Panamá hay buses de transporte colectivo que tienen la cara de Bukele detrás, porque Bukele en Panamá representa los meto todos presos y el crimen se acaba. Y realmente, más allá de que compartas o no su política, esa no debería ser la narrativa prevalente en toda Latinoamérica, de que ese es el modelo a seguir, un modelo de fuerza sin datos, sin entender, que no acaba el problema de manera concreta, que puedes acabar un cabecilla, que puedes tener cooptación, que puedes ponerte de acuerdo, en fin. Entonces, yo creo que iniciativas como estas son muy importantes para hacer esos problemas macro que tenemos y que son difíciles a veces dar la vuelta, empezar a pensar en conjunto y nuevamente, porque yo parto de la teoría, esto es un problema de todos, de cada uno de los países latinoamericanos y del Caribe. Y en la medida en que vemos cómo estos problemas, por ejemplo, de narrativa se repiten de país en país y se reflejan en elecciones, podemos buscar esas respuestas conjuntas que tienen un elemento político sí o sí. Muchísimas gracias, Erika. Por motivos de tiempo debemos ir cerrando. Les quiero agradecer por su presencia a todos quienes nos han acompañado en el Zoom y también en esta sala. Un aplauso, por favor, a este distinguido panel. Nos quedamos con una tarea pendiente desde la sociedad civil, sobre todo, y es el seguir trasladando este mensaje y no solamente los mensajes, sino los estándares de la resolución y lo que se ha discutido hoy en nuestros respectivos países, en las comunidades, en los gobiernos locales, para poder seguir contribuyendo a que la formulación de la política pública tome en cuenta estos estándares previstos en la resolución y lo que se ha hablado hoy. Y solamente para cerrar, les quiero recordar que tenemos un box lunch atrás, así que no se olviden tomarlo antes de